Siguen saliendo a la luz temas que han sido obviados por la sociedad, que han sido maquillados por aquellos mercaderes de los derechos sociales de los colombianos y que en medios de comunicación alternativos como Palabras Mayores publica en su cuenta de YouTube diferentes temáticas en donde se realizan investigaciones muy ambiciosas respecto de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que sigue afectando en la actualidad a muchos colombianos. Se titula Mi columna de opinión, que es publicada en La Otra Verdad y en el Tolima 7 Días como Fondos privados de pensión estafadores. Hacemos una gran pregunta y generamos este interrogante en vista de que no es nuevo que se hable de estos fondos de pensión privado que no pensionan, sino de aquellas formas de suplantar algunos derechos sociales que se han visto envueltos a través de la ignorancia de la gente y que han sido inducidos en error para que ingresen a este tipo de entidades creyendo que van a poder recibir una pensión, como lo que hace el Fondo de Pensión Pública, que es Colpensiones en Colombia. Esta columna es del 29 de enero de este año. Pueden seguirme también en las redes sociales como Libertad con Derecho, en Instagram y en Facebook. Hablamos de Palabras Mayores, que publica La Mayor Estafa de Colombia. En su canal de YouTube se habla de suplantación de firmas, suplantación de identidad, fraude procesal, alteración en documento privado y en general estafa agravada. Que según el Código Penal en su artículo 246, el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y una multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Diríamos entonces que muchos colombianos estarían siendo víctimas de este tipo de delito a través de los fondos privados de pensión como una de las secuelas del modelo neoliberal que en su momento se le impuso a Chile, así como lo mencionan en Palabras Mayores, y que llega a Colombia a maniobrar a través de diferentes estrategias para que quienes estaban en fondos de pensión pública se pasaran a estos fondos de pensión privada, o sencillamente los novatos, los nuevos trabajadores, vieran en estos una buena oportunidad para pensionarse. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no inicia una investigación de oficio por este delito de estafa agravada, teniendo en cuenta que en el numeral sexto del artículo 247 del Código Penal, este numeral se adiciona en el artículo 15 de la Ley 1474 del 2011. Asegura que cuando la conducta tenga una relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral, el delito será de estafa agravada. Pero resulta que estos fondos de pensión privados no pensionan porque realmente no son seguridad social. Sin embargo, venden esta opción. Estas pensiones se podrían denominar como se denominan en Palabras Mayores, pensiones casino, un juego de azar. Recordemos que la pensión es un derecho social, no es un derecho individual, y en Colombia los dirigentes que le han entregado el país destruido a Gustavo Petro han querido hacer negocio con los derechos sociales, y no solo hablamos de seguridad social y la pensión, sino de la salud, el trabajo, la educación, entre otros. El tema que nos atañe hoy es el sistema pensional. Cuando hablamos de pensión significa que cuando la persona esté enferma o con una edad muy avanzada o pobre, el Estado Social de Derecho debe velar por estos derechos fundamentales, es decir, por el derecho a la dignidad humana. Pero si usted decidió y eligió optar por un fondo de pensión privada, usted ha cavado su propia tumba. Un dato curioso es que los grandes empresarios dueños de estos fondos privados de pensión se van a pensionar en Colpensiones. Ellos sí no se pensionan con sus fondos de pensiones privados, sino en el fondo de pensión público. ¿Por qué será? En la actualidad en Colombia, muchos adultos mayores que no alcanzaron a lograr ni el capital necesario ni las semanas de cotización viven de la caridad de sus parientes o conocidos. Resultado de la famosa Ley 100 de 1993, que modificó los requisitos para la pensión,
un porcentaje elevado de pobreza como resultado de las pilatunas políticas para enriquecer a las 26 familias multimillonarias en Colombia, dueñas de los bancos, canales nacionales, fondos de pensión privado. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que Pablo Bohórquez, activista y documentalista, a través de Palabras Mayores analiza junto con el abogado laboralista y psicólogo Alberto Pardo Barrios, activista sindical de más de 20 años de ejercicio, y también con el acompañamiento de Alejandra Wilches, que es ingeniera electrónica, igualmente activista sindical de ETB, la empresa pública que han querido vender los mercaderes, gobernantes mercaderes, como lo que ya han hecho en el pasado con otras entidades. Solo si hay empleo y es estable, hay pensión. Es la premisa un tanto preocupante en donde la mayoría de colombianos o son contratistas o tienen ingresos informales, porque en Colombia nunca se permitió la formalización del trabajo. Esa es la tarea de Gustavo Petro, resarcir los daños que durante años una clase dirigente amangualada con el Congreso hizo de Colombia el país de las 1000 leyes que beneficiaron a los dueños de los fondos privados de pensión, los bancos, las empresas promotoras de salud EPS, entre otros negocios que enriquecieron a unos pocos y empobrecieron a la mayoría de los colombianos. Que ingenuas, estas mayorías fueron inducidas al error de votar por un sistema de gobierno que los absorbió durante 20 años y empujó al abismo, dejándolos en el abandono y sequía de los derechos sociales. Vean la conferencia de la mayor estafa de Colombia de Palabras Mayores, ahí les dejaré el link para que ustedes analicen las posturas y no lean solo lo que los sofisticados medios de comunicación a la hora del almuerzo les entregan a todos ustedes, los colombianos, esas familias que son los propietarios de la mayoría de los negocios multimillonarios en Colombia, que han dejado en la ruina a muchos colombianos. Tenemos el derecho y el deber de organizar el caos.